Bueno, entonces, como les decía, cuando agarren un maní, ¿sí? Cuando agarren un maní que no esté seco, como en este caso, seco me refiero a que el fruto, recuerden que el maní es un fruto seco, ¿sí? En este caso, seco a la madurez. Entonces la vaina se va a secar y después se va a hacer una dehiscencia. Una dehiscencia. Mucho antes de que se seque este fruto que es seco a la madurez, ¿sí? Lo podemos agarrar cuando está enterrado bajo tierra todavía, ¿sí? Y ahí, si lo abrimos, vamos a ver que está el tegumento y está la testa también, ¿sí? Está el tegumento y está la testa. Están las dos cosas. Ahora que está seco, ¿qué pasa? Se repliega eso y la testa se pierde, no se ve. Pero para eso, ¿sí? Tenemos que agarrar un fruto verde, ¿sí? Antes de que madure por completo. ¿Me Entiendo, explico? pero entonces la testa no es la cascarita, porque como ahí dice testa, suele ser dura y resistente, pensé que la cascarita, lo que partimos para poder comernos el maní, pensé que eso era la testa, de ahí la... No, 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 no. Piensen en algunas leguminosas, ¿sí? Que tienen testa dura, dura, dura. El maní tiene una testa muy finita, o sea, en este caso suele ser. Ese suele está en el maní, ¿sí? Lo Puede que ser tiene el tipo, maní fácil de identificar es el tegmen, el tegumento, ¿sí? puede ser la capa, por ejemplo, de la semilla de ceibo. El ceibo tiene una capita, sí, creo que sí, que tiene una capita dura. Hay varias leguminosas que cuando la vamos a agarrar, sí, tiene una capita dura. Y después viene el tegumento y después viene adentro, sí, los cotiledones o lo que tenga. Pero las leguminosas suelen tener a veces eso, ¿sí? Porque más las leguminosas que son, la semilla es muy duradera porque es impermeable, es muy dura la testa, muy dura. De tal manera que tengo que lijarla para que le entre agua. No sé si lo han hecho para germinar alguna nativa, pero bueno. Sí, el ceibo, que me resultó re difícil. A mí lo que me dijeron de eso es que es como es una planta que está cerca de los ríos y que seguramente las semillas caen al río, se ablandan en el agua. Y bueno, después germinan cuando algo así puede ser. Sí, esa sí, esa es la teoría que existe, totalmente. Bueno, y para seguir con estos ejemplos, ¿sí? ¿Qué pasa con, entonces, con las leguminosas? Y con todas las semillas. Todas las semillas van a tener un hilo y una micropila, ¿sí? El hilo es ese puntito que se ve más arriba, ¿sí? Estoy grabando, ¿verdad? Sí. El hilo es ese puntito y la micrópila, ¿sí? Perdón, el hilo es lo blanco, ¿sí? Por donde va a estar unido justamente ese óvulo a la calaza vendría a ser, y la B es la micrópila, ¿sí? Donde estaría el funículo, que era donde estaba unido, ¿sí? A la placenta. Profe, ¿lo puede marcar con el mouse en el dibujito negro que no veo nada yo ahí? Y lo blanco de un poroto, si agarran un poroto con la mano, ¿sí? Fíjense, aparte se ve ahí, en la chaucha, en el poroto, es lo que está justamente, o sea, lo blanco y el puntito negro de arriba, ¿sí? O sea, y si se fijan en el óvulo, la micrópila, ¿dónde está? ¿La ven ahí a la micrópila? Es el B, la B chiquita. Y la C es la calaza. La C es la calaza y la B es la micrópila, ¿sí? Justamente la A de la semilla ya formada coincide con la C, donde estaría la calaza, ¿sí? Y la B del óvulo coincide con la B de la semilla, que es el hilo, ¿sí? ¿Se ve eso? No, perdón. La B en el dibujo veo que es la calaza. Ahora, ¿la Claro, calaza qué es en el otro dibujo? la Ok, la micrópila. calaza es la micrópila. Gracias. Sí. Y el hilo es justamente, fíjense, es la cicatriz que dejó el funículo, ¿sí? Justamente donde estaba unido, ¿sí? Perdón la comparación, pero ¿qué sería nuestro pupo? O ¿Eh? sea, de lo que está... Claro, sí, sí, se podría decir que sí, se podría decir que sí. Vamos, Mauro, y tus ejemplos. Yo trato de llevarlo a algo que sepa, porque si no me recontrapierdo. Sí. A ver, ahí yo recién, ahora que lo pienso, recién me preguntaste, Rubí, entonces,
La calaza, que es el C, no es la micropila, sino que es el hilo. ¿Sí? La calaza coincide con el hilo, ¿sí? Y la micrópila es lo mismo, es la micrópila que está en la B, en el óvulo, que también se llama micrópila. ¿Sí? Entonces, Y la entonces B el puntito blanco es el hilo, ¿sí? Es el hilo, que es lo mismo que es la calaza, que vendría a ser donde estaría la calaza, donde estuvo la calaza, mejor dicho, ¿sí? Que es la C. La C en el óvulo, ¿sí? Ok. Sí, que por ahí entonces es donde de donde le llegaron el agua y los nutrientes. O sea, todo el Claro, sí, 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 sí. Que vendría a ser, o sea, el hilo es como nuestro pupo, por decirlo así, exactamente, que es nuestra conexión con nuestra mamá. Que ahí se ve, ¿sí? Está la chaucha, ¿sí? Que es la legumbre, y justamente están unidos por la partecita blanca de cada poroto, ¿sí? Al funículo, y la partecita blanca del lado de adentro vendría a estar la calaza, por decirlo así, ¿sí? Y la micropila justamente es el lugar por donde entró el grano de polen. Profe, y decías que todas las semillas tienen hilo, micrópila y también rafe. No llegamos igual a rafe, no sé qué es. El RAFE sí, pero algunas lo tienen más pronunciados, ¿sí? Como los del óvulo, ¿sí? Anátropo, son las que se puede ver mejor el RAFE. En el óvulo anátropo se ve mucho mejor el RAFE, ¿sí? O sea, el RAFE, ¿sí? Es la zona, no sé si se ve el mouse ahí, es esta zona, es donde se pega el funículo, ¿sí? ¿Sí? A lo que vendría a ser, ¿sí? La primina, ¿sí? Donde se pega el funículo a la primina, ahí va a estar el RAFE, ¿sí? El RAFE más largo lo tiene el anátropo, y el RAFE más corto lo tiene el campirótrofo, y el ortótropo no tiene RAFE, porque no se pliega, no se da vuelta el óvulo, ¿sí? No queda mirando para abajo, ni mirando de costado, como en el caso del campirótrofo, o para abajo como el anátropo. Entonces el RAFE lo vamos a ver más que nada en el anátropo, y es un carácter diagnóstico para las semillas de óvulo anátropo, porque tienen un gran RAFE. O sea, si yo veo una semilla con un gran RAFE, y quiere decir que viene de un óvulo anátropo. Ahora, si el RAFE es corto, es campilótropo, y si no tiene RAFE, esa semilla es de un óvulo ortótropo. El estudio del RAFE me permite ver, ¿sí? En la semilla, de qué óvulo proviene, ¿sí? De qué tipo de óvulo proviene. Si yo no lo pude ver en el carpelo, porque era muy chiquitito, muy diminuto, y después estudio la semilla, y con eso me puedo dar cuenta, ¿sí? Con el RAFE. Esto de, perdón, Pero bueno, del... esto lo vamos a ver en un práctico cuando veamos alguna semilla así, en el próximo práctico, que nos veamos después del parcial. Perdón, eso que dijo que se enrosca y se desenrosca, es por ejemplo cuando vemos germinar, no sé, una curcubitácea, que se ve que primero queda como en la tierra enterrado el cotiledón y luego va subiendo, Eso se es ve el como tipo que de hace un germinación. rulito, Eso es el tipo pero, de germinación que lo vamos a ver después. Está no tiene que relacionado, ver con esto, porque parecía la formita de... y está un poquito relacionado con eso, está un poquito relacionado, Ok, pero también está relacionado, no es que no, está relacionado, pero lo vamos a terminar viendo, ¿sí? Lo vamos a terminar viendo. Esta clase la vamos a dividir en dos, ¿sí? Voy a dar un poco hoy y un poco el lunes que sigue, porque el sábado tenemos el parcial, si no, si no podría dar clases también ahí. Bueno, y de acuerdo, ¿sí? Ahora, saliendo de este tema, de acuerdo, ¿sí? A la sustancia de reserva, ¿sí? También se pueden clasificar, ¿sí? Las semillas. O sea, antes estamos viendo el óvulo, la morfología del óvulo, y ahora estamos viendo la morfología ya de ese óvulo fecundado, ¿sí? La semilla. ¿Sí? Entonces, la semilla de la angiosperma y gimnosperma se puede clasificar, se puede distinguir por la sustancia de reserva que va a tener, ¿sí? Esa semilla.
Porque, ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre la sustancia de reserva de la gimnosperma y de la sangre. Porque la sustancia de reserva de la gimnosperma es de la mamá. Solamente la mamá provee, en ese caso, sustancia de reserva. Entonces, si la provee solo la mamá, no hay nada de papá ahí, solo de mamá, ¿qué ploidía va a tener esa sustancia de reserva que se llama protalo? ¿Qué ploidía? No entiendo esa palabra. ¿Ploidía? Ah, Ploidía. ploidía es una célula si es diploide o haploide. La cantidad de cromosomas, ¿sí? Haploide. La carga. ¿Eh? Haploide. Haploide. ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Haploide? Ajá. ¿Por qué? Y porque tiene un solo gameto. Claro, es Muy haploide, bien. tal cual. Muy bien. Porque tiene la mitad muy bien. solamente. Muy bien, porque es una gameta y la gameta solo en la gimnosperma, sí, solo la mamá aporta la sustancia de reserva. Entonces, si la aporta solo la mamá y es una gameta, va a tener N. Muy, pero muy bien. Bueno, eso en gimno, pero en angio se complica un poquito más, como era de esperarse, porque la evolución también lleva a que los procesos a veces sean un poquito más rebuscados, ¿sí? Para seguir creciendo y evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? En las angio tenemos que existe una doble fecundación. Un gameto va a fecundar a la megaespora y otro gameto va a fecundar a la célula central, que es la encargada de generar el endosperma. Entonces, vamos a tener que en las angio hay doble fecundación y en la gimno hay una fecundación única, que solo se fecunda la oósfera. ¿Sí? En cambio, en las angios se va a fecundar, ¿sí? La megagameta y también se va a fecundar, ¿sí? La célula del centro, ¿sí? Que va a dar origen al endosperma. ¿Sí? Profe, cuando habla de células, habla del dibujito primero que nos dijo que tenía 8 núcleos. Claro, De octanucleado. esos 8 núcleos, Exactamente. en el angio se polinizan 2. Claro, fíjense. Este es angio. ¿Sí? Este es angio. Hay 8 núcleos. 3 arriba, 3 abajo y 2 en el medio. ¿Sí? Las de arriba, las 2 del costado son sinérgidas. La del centro es la ósfera. ¿Sí? Las 2 del medio son las células centrales, son la célula central binucleada, y las de abajo son las antípodas, que sirven de referencia para saber, para que el óvulo se ubique y que sepa dónde está el suelo. ¿Sí? Son de georreferencia esas. Sirven para orientación de la semilla, para después cuando va a germinar que sepa dónde está el suelo para alargar la raíz. ¿Sí? Entonces, las 3 de arriba son para la fecundación, guían la fecundación y la ósfera es fecundada. Una de las 2 sinérgidas, como lo mencioné antes, se va a romper para permitir la copulación. Y la otra sinergia queda por las dudas por si la ósfera muere de alguna manera o le pasa algo para que haya fecundación igual y se cree un embrión. ¿Sí? La ósfera fecundada, después de la copulación, va a dar el embrión. Ahora, los núcleos del medio de esa célula binucleada, ¿sí? Uno de esos 2 va a ser fecundado y va a dar al endosperma. ¿Sí? Uno de esos 2 va a ser fecundado y va a dar al endosperma. Ahora, en el caso de la gimno, que es este, es bien diferente. Solo tenemos 2 zoósferas. ¿Sí? Y el protalo que pertenece a mamá. ¿Sí? Una de las 2 zoósferas va a ser fecundada. Y en el caso que sean fecundadas las 2, va a sobrevivir una, la que más rápido crezca. Y la otra, ¿sí? Tiene una apoptosis y le da todos los recursos a la que mejor viene creciendo, para que crezca esa. Se desarrolle de mejor manera. ¿Sí? Bien, en el dibujito anterior, ¿puede volver un segundo a la gimno? Sí, a la sangio. A la sangio, perdón. Vio que dijo, una es la célula central que va a dar el endosperma, que son las del medio que dicen núcleos polares. Claro, la célula central es binucleada. Bien, y la otra, antes dijo, una gameta, un gameto fecunda la megagameta. Oósfera. Megagameta le dice a la ósfera. Ahí va. A la ósfera, ¿sí? Gracias. A la ósfera. Que en realidad
Yo ahí me equivoqué. La ósfera, la megagameta son las 8 células. ¿Sí? Es toda esa estructura. Ah, ok. ¿sí? La megagameta es toda esa estructura. O gametofito femenino, ¿sí? La ósfera es fecundada por una gameta masculina, más la otra gameta va a fecundar a las células del medio. ¿Sí? ¿Sí? Y me perdí cómo se llaman los de abajo. Antípodas. Antípodas. Gracias. Que sirven para la orientación, ¿sí? Para la orientación, para que se oriente la célula. Si no hay orientación, es como que la célula no se puede dividir, no pasa nada, queda todo estático. Siempre los seres vivos tienen que orientar, ¿sí? Para poder hacer todo. ¿Y siempre tienen 8 núcleos? No importa la Las especie. células, sí, en general, las megagametofitos de angiosperma, sí, son octanucleados. Qué bueno Son que eso se me entiende. octanucleados heptacelulares. 7 células, 8 núcleos. Octanucleado heptacelular. Bueno, ahora sí seguimos. Seguimos. Llegamos acá, al endosperma. ¿Sí? Entonces tenemos endosperma en las angio y prótalo en las gimno, que el prótalo es N. Bueno, y en las angio hay una variabilidad de esto. ¿Sí? Y por lo cual esa variabilidad permite identificar semillas. ¿Sí? Hacer una caracterización de las semillas. Para saber qué tipo de endosperma tienen o si tienen perisperma. Si son perispermadas o endospermadas. ¿Sí? Entonces, se va a llamar semillas protaladas, por un lado, a las de gimno, y semillas endospermadas o perispermadas. ¿Sí? Perispermadas porque lo que domina es el perisperma, y endospermadas porque lo que domina es el endosperma. ¿Sí? Lo verde es el embrión. ¿Sí? Y lo marrón es el tegumen, los tegumentos, el tegmen y la testa. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con el maíz, que es una mono? ¿Sí? Entonces, el endosperma es 3N. ¿Por qué? Porque está N de un núcleo, N del otro núcleo de mamá, mamá aportó 2 núcleos, y papá aportó un núcleo. 3N. ¿Sí? En la doble fecundación, el endosperma quedó como 3N. Entonces, de esa manera, ¿sí? Vamos a tener que tenemos 3 cargas cromosómicas para ese endosperma. ¿Sí? Y es muy común en monocotiledones. Acá tenemos el maíz. ¿Sí? Y el perisperma rodea al endosperma en este caso. El perisperma va a rodear al endosperma. ¿Sí? Y generalmente en ese perisperma, ¿sí? Vamos a encontrar sustancias que son diferentes a las del endosperma. ¿Sí? Y vamos a encontrar en ese perisperma semillas, hay proteínas como el gluten. ¿Sí? Pero sepan que esto da para muchísimo. El endosperma es toda la fuente de energía que tiene la planta de reserva, ¿no? ¿Tendría que ser? Sí, el endosperma. Sí. Y el endosperma varía muchísimo en almidón, aceites, grasas, ¿sí? Tiene de todo para que justamente es una adaptación, una mega adaptación a la vida en la Tierra, porque la semilla con eso puede, una vez que germina, aguantar, ¿sí? Aguantar sin nutrientes hasta que la raíz penetre, se ancle y pueda recién agarrar, ¿sí? Algunos minerales y agua. Pero con el endosperma puede sobrevivir porque tiene agua y tiene, ¿sí? Nutrientes para sobrevivir 1 día, 2 días. Al toque tiene que eso, si no muere. 3 días con toda la furia, si no muere. Por eso ahí las semillas esperan el momento indicado para germinar, no germinan en cualquier momento. Si no se quedan ahí en latencia durante años.
¿Qué pasa con las otras semillas? Bueno, estas son semillas endospermadas o también llamadas albuminadas, ¿sí? Albuminadas, porque tienen albúmina, ¿sí? Entonces, las otras, las que vamos a ver ahora, se llaman semillas exendospermadas o exalbuminadas, ¿sí? ¿Esas son las que antes dijo perisperma? No, las perispermadas las vamos a ver ahora después, ¿sí? Estas son las exalbuminadas o exendospermadas, ¿sí? Fíjense, el endosperma queda reducido, ya que las reservas se acumulan en los cotiledones, el maní. Lo que comemos y lo que tiene grasa es el cotiledón, y el cotiledón pierde la función de ser las hojas primarias, esas hojas raras que salen cuando germinan, sino que el cotiledón en estos casos sirve de reserva. Y lo que vamos a ver en el maní o en algunos porotos es que cuando germina, ¿sí? Esa hoja es la hoja directamente que sale, ¿sí? O a veces se consumen los cotiledones y se quedan como achicharrados y se ven verde a lo último, pero al principio siguen gorditos, ¿sí? Y las reservas son 2N, la parte de mamá, esos dos núcleos, y N, ¿sí? Que no se fusionan. Está ahí el núcleo de papá, pero no se fusionan, no son 3N, quedan ahí, ¿sí? Quedan sin fusionarse. Entonces, lo que más vamos a consumir cuando comemos semillas de maní, ¿sí? Vamos a tener en cuenta eso, que son exalbuminadas, ¿sí? Son los cotiledones lo que más energía hay ahí. ¿Eh? O también en algunos porotos, se va a ocurrir. O algunas leguminosas, más leguminosas. Y por último, el que le había dicho, recuerden siempre que en el medio hay variantes. Eso ténganlo presente. En el medio hay variantes. Hay muchas variantes. Que dan una infinidad, no infinidad, bueno, pero bastantes tipos de tejidos de reservas diferentes. Bueno, y en algunas especies, como dice acá, el tejido de reserva de las semillas es el perisperma, ¿sí? El perisperma proviene del nucelo, que generalmente queda consumido y reducido a una fina capa de células, ¿sí? O sea, en la mayoría, ¿sí? de las semillas, el nucelo queda afuera del endosperma, rodeándolo como una fina capa, pero acá no. En este caso, ¿sí? Como el ejemplo es la pimienta, ¿sí? El perisperma es 2N, solo mamá, esos dos núcleos que estaban ahí, tiqui, quedaron ahí, ¿sí? Solo mamá aportó. ¿Sí? ¿Puedes señalar en el dibujito cuál es el perisperma? Y tenemos, ¿sí? Lo que parece un tejido más amplio, rosa, fucsia, es el endosperma, que está rodeando, es mínimo, rodeando al embrión. Y todo lo demás, que es cuadrillé, color así cremita, es el perisperma. Si yo pongo la fimina anterior, fíjense que tienen el endosperma y rodeando unas capitas muy poquitos de perisperma. ¿Se ve ahí arriba y abajo el perisperma? Sí, Sí, profe. apenas se ve arriba. Sí, sí, ahí se ve. Y acá se ve muy poquito también, ¿sí? El perisperma. Muy poquito. ¿Se ve? Claro, pero se aprecia mejor. Porque está Claro, todo porque es alrededor. otro tipo de endosperma, ¿sí? Dependiendo del tipo de endosperma, Claro, va a variar la cantidad de perisperma, pero en las perispermadas claro. directamente es lo que hay, ¿sí? Es lo que predomina. Es lo que predomina y es lo que va a nutrir a la semilla cuando germine, ¿sí? Pero más allá del tamaño, siempre el perisperma rodea el endosperma. Exactamente, y está pegado con los tegumentos, con el tegmen y la testa. Bueno, y antes de entrar a gimno, vamos a cortar acá porque yo ya me tengo que ir. Esto lo dejamos para la próxima clase teórica, seguimos la próxima, ¿sí? Recuerden que este tema no entra en el parcial, va al segundo parcial. Ahora les dejo con las chicas, ¿sí? Con las tutoras, así hacen siguen con el repaso para el parcial de flor, de fruto, de todo lo que ya, y un poquito de lo que es también taxonomía. ¿Sí? Y también recuerden que en el parcial entran también las características de los hongos y las algas, ¿sí? Y características de los helechos. Eso también va a entrar. Características de los hongos, de las algas, de los helechos, de las angio, de la gimno, las características generales, ¿sí?
dentro de la gimno, ¿sí? Las características, dentro de la sangio, las características de mono y de dico, eso va a entrar. Recuerden también que entra la parte ecológica, ¿sí? La taiga, el Amazonas, ¿sí? Funciones, esas son preguntas teóricas de la primera clase de diversidad que vimos en el jardín botánico, ¿sí? Profe, yo recuerdo que eso lo dijiste, pero no sé dónde buscarlo en la bibliografía. Y O sea, yo eso tengo- son anotaciones, yo diría que lo pidas a las compas, ¿sí? Eso lo dio el profe, pero lo dijo oral, o sea, lo Son teorías, sí, escribimos. eso es teórico, claro, mío, Sí, de la Porque sí, fue clase. en el botánico. tengo una oración, que la taiga es el que sostiene el oxígeno en la Tierra, o sea, el mayor productor, que no Y es la bueno, mía. si uno Eso agarra es. y busca la taiga, digamos, en trabajos científicos, va a aparecer eso, ¿sí? No sé, rol ecológico de la taiga. Si buscamos eso, va a aparecer en internet. Ok, y que está también el repaso del viernes, ¿eso puede ser que se El mantiene? viernes no es un repaso, sino que es consulta. Clase de consulta. Voy a dar una clase de consulta después de las 6 de la tarde. Yo a las 6 y algo, le voy a avisar a la compañera por el de WhatsApp que tengo acá, para decirle a la hora que nos vamos a estar juntando, pero seguro va a ser alrededor de las 8 y pico, 9, ¿sí? No creo que antes porque yo trabajo el viernes, ¿sí? A esa hora. Así que va a ser como a esa hora, una clase de repaso, o sea, me tienen que venir con preguntas puntuales, dudas puntuales, ¿sí? No va a ser repaso como ahora, lo que van a hacer con las chicas, sino preguntas puntuales, dudas, y voy a responder esas dudas, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Profe, ¿te puedo hacer una consulta ahora, Sí. rapidito? Sí, Yo estoy atrasada con los trabajos del campus, porque estuvo muy complicada, pero lo voy cargando.